Creí que mi vecino solo era excéntrico, hasta que descubrí lo que estaba ocultando en su garaje. Siempre había algo raro en mi vecino, el señor Ríos. Era el tipo de persona que evitaba el contacto visual y respondía con gruñidos cuando lo saludabas. Vivía solo en una casa al final de la calle, con un jardín descuidado y una cerca que parecía estar a punto de colapsar. Lo más llamativo era su garaje, una estructura enorme y desvencijada que estaba siempre cerrado con un candado gigante. Al principio, todos en el vecindario lo considerábamos un excéntrico inofensivo. No molestaba a nadie, aunque a veces se escuchaban ruidos extraños provenientes de su propiedad, golpes metálicos, un zumbido constante y, en ocasiones, un sonido que parecía un lamento ahogado. Nadie se atrevía a preguntarle nada, y la mayoría optaba por ignorarlo. Pero yo no podía dejar de sentir curiosidad. Siempre he sido del tipo observador, y algo en ese garaje me intrigaba. Una noche, mientras sacaba la basura, vi al señor Río salir de su casa con una caja grande, envuelta en plástico negro. Miró a ambos lados de la calle, como si estuviera asegurándose de que nadie lo veía, y luego entró al garaje. La puerta se cerró tras él, y el candado volvió a su lugar. A partir de ese momento, comencé a prestar más atención. Noté que tenía un patrón. Cada noche, entre las 2 y las 3 de la madrugada, entraba al garaje con cajas, bolsas o herramientas. A veces, llevaba consigo recipientes grandes, como bidones, que parecían muy pesados. Algo no estaba bien, y mi instinto me decía que había algo más oscuro detrás de su comportamiento. Mi oportunidad llegó una tarde lluviosa, cuando vi que el señor Río salió apresuradamente en su viejo coche. Parecía agitado, y al pasar frente a mi ventana, noté que se había dejado las luces del garaje encendidas. Esa era mi señal. Tomé una linterna y una ganzúa que había comprado años atrás para abrir un candado de mi propio trastero. Me aseguré de que nadie me viera y caminé hacia su propiedad bajo la lluvia. El sonido de las gotas golpeando el suelo me dio algo de cobertura mientras forzaba el candado. Después de unos minutos, logré abrirlo. El interior del garaje era desconcertante. Había una mezcla de olores químicos, metal y algo más que no podía identificar, pero que me hizo nausear. Las paredes estaban cubiertas de estantes llenos de frascos, herramientas y libretas llenas de anotaciones. Pero lo más extraño era una enorme mesa metálica en el centro de la habitación. Encima de ella había algo cubierto con una lona. Me acerqué con cautela, el corazón latiendo tan rápido que sentía que se me saldría del pecho. Quité la lona, y lo que vi me dejó paralizado. Era un maniquí, pero no uno común. Su piel parecía hecha de algún tipo de material orgánico, con venas y músculos pintados con un detalle aterrador. Su rostro estaba incompleto, como si alguien hubiera comenzado a esculpirlo y se hubiera detenido a mitad de camino. Antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, escuché el sonido de un motor acercándose. Miré por una rendija y vi que el señor Ríos había vuelto. El pánico se apoderó de mí, y rápidamente apagué la linterna, escondiéndome detrás de unas cajas. Él entró al garaje, murmurando algo para sí mismo. Caminó hacia la mesa y acarició el maniquí como si fuera una persona real. Entonces, dijo algo que me heló la sangre. Pronto, estarás listo. Y nadie podrá separarnos. Me quedé paralizado detrás de las cajas, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué significaba pronto estarás listo? ¿Por qué hablaba con ese maniquí como si fuera una persona? Cada segundo que pasaba, mi mente se llenaba de preguntas, pero sabía que no podía quedarme allí. El señor Ríos encendió una lámpara que iluminó aún más el garaje, dejando en evidencia algo que no había notado antes. En las paredes había dibujos, diagramas y fotos Polaroid. Algunos mostraban lo que parecía ser el proceso de ensamblar ese maniquí, mientras que otros eran imágenes de personas. Lo más perturbador era que algunas fotos estaban tachadas, como si ya no fueran relevantes, y otras estaban marcadas con un círculo rojo. El señor Ríos comenzó a hablar en voz baja, como si estuviera en una especie de trance. Decía cosas como: la perfección requiere paciencia y nadie entenderá nuestro propósito. Su voz era suave, casi cariñosa, pero eso solo lo hacía más escalofriante. Entonces, sacó una libreta y comenzó a escribir algo frenéticamente. Aproveché el momento para moverme hacia la puerta, intentando no hacer ruido. Pero al dar un paso hacia atrás, mi pie tropezó con algo metálico, y el ruido resonó en el garaje. El señor Ríos se detuvo de golpe. Giró la cabeza lentamente, y sus ojos recorrieron la habitación. ¿Quién está ahí?, preguntó con una calma que me puso la piel de gallina.
Contuve la respiración, rogando que no me viera. Sentí como mis manos sudaban mientras me aferraba a la linterna apagada, lista para usarla como arma si era necesario. Escuché sus pasos acercándose, y por un momento, pensé que estaba perdido. Pero justo cuando estaba a punto de girar la esquina donde me escondía, su teléfono sonó. Maldijo por lo bajo y respondió la llamada. ¿Qué quieres? Estoy ocupado. Hubo una pausa, y luego su tono cambió. ¿Ahora? Está bien, estaré allí en 20 minutos. Colgó, guardó su libreta en un cajón y salió apresuradamente del garaje, dejando la puerta abierta. No podía creer mi suerte. Pero en lugar de escapar, mi curiosidad me ganó otra vez. Sabía que lo que estaba haciendo era una locura, pero necesitaba respuestas. Me acerqué a la libreta que había guardado y forcé el cajón para sacarla. Lo que encontré dentro me dejó helado. La libreta estaba llena de dibujos anatómicos, pero no eran humanos ni completamente mecánicos. Parecían algo híbrido, como una fusión de carne y metal. Había listas de materiales, diagramas, y en la última página, un nombre que reconocí de inmediato: Luis Gutiérrez. Luis era un joven del vecindario que había desaparecido hacía unos meses. La policía había buscado sin éxito, y todos pensaron que simplemente se había ido sin avisar. Pero su foto estaba allí, junto a una nota que decía: pieza base. Sentí un nudo en el estómago. Esto no era solo un maniquí extraño, era algo más oscuro. Todo apuntaba a que el señor Ríos estaba experimentando con cosas que no deberían existir. Antes de que pudiera procesar más, escuché el sonido del auto regresando. No tenía tiempo para esconderme de nuevo, así que hice lo único que se me ocurrió: me metí debajo de la mesa metálica, donde el maniquí reposaba inmóvil. Desde allí, pude ver los pies del señor Ríos entrando al garaje. Noté que traía consigo otra caja grande, pero lo que me alarmó fue el sonido metálico que provenía de su interior. Dejó la caja en la mesa y comenzó a tararear una melodía mientras desempacaba lo que había traído. Primero vi herramientas, sierras pequeñas, pinzas y agujas. Luego, algo que me hizo contener un grito: una mano. No era completamente humana, parecía hecha de algún tipo de material orgánico, pero con piezas de metal incrustadas. Ya casi terminamos, dijo con una voz suave mientras ensamblaba la mano en el brazo del maniquí. Sus movimientos eran precisos, casi reverentes. Mi corazón latía tan rápido que temía que pudiera escucharlo. Cada segundo que pasaba debajo de esa mesa, sentía que me hundía más en un abismo del que no podría escapar. Entonces, supe que tenía que salir de allí, pero no sin pruebas. Extendí la mano hacia la libreta que había dejado sobre un estante cercano. Era un riesgo, pero necesitaba algo para demostrar lo que había visto. Mientras lo hacía, un destello de luz me iluminó. Había activado accidentalmente una linterna pequeña que estaba junto a la libreta. El señor Ríos se giró de inmediato y bajó la mirada, directo hacia mí. ¿Qué demonios haces aquí? Algo que me ayudara a entender lo que había visto. En las páginas finales, encontré algo que me dejó helado: una lista de nombres. Todos eran personas del vecindario, y al lado de algunos nombres había una marca de verificación. Mi nombre estaba allí, subrayado. Sabía que no podía quedarme solo con esta información. Llamé a la policía y les expliqué todo: los ruidos extraños, el maniquí, las fotos, y el comportamiento sospechoso del señor Ríos. Les pedí que vinieran de inmediato, pero su respuesta fue desalentadora. Dijeron que enviarían a alguien a investigar, pero que no podían actuar solo con mi testimonio. Mientras esperaba, me quedé en la sala, aferrándome a la libreta como si fuera mi única protección. Pero algo no estaba bien. Las luces de mi casa comenzaron a parpadear, y un extraño zumbido llenó el aire. Miré por la ventana y vi al señor Ríos parado en la calle, inmóvil, mirándome fijamente. De repente, supe que no iba a esperar a que la policía llegara. Salí por la puerta trasera y corrí hacia la casa de un amigo que vivía a unas calles de distancia. Necesitaba estar en un lugar seguro y con alguien en quien confiara. Cuando finalmente llegué y le conté lo que había sucedido, su reacción no fue de incredulidad, sino de miedo. Me dijo que también había escuchado cosas sobre el señor Ríos, pero que nunca había pensado que fuera algo tan grave. Decidimos volver juntos al garaje con un par de linternas y mi teléfono para grabar todo como prueba. Al llegar, la puerta del garaje estaba abierta de par en par. Entramos con cuidado, esperando encontrar más evidencia. Pero lo que vimos nos dejó sin aliento. Todo había desaparecido. No había herramientas, fotos,
Ni rastro del maniquí. Solo quedaban las paredes desnudas y el olor químico que parecía impregnado en el aire. Cuando miré a mi amigo, vi que su rostro estaba pálido. Señaló una esquina del garaje donde había algo escrito con lo que parecía sangre fresca. No puedes detenerlo. En ese momento, el zumbido comenzó de nuevo, esta vez más fuerte y más cercano. Las luces del garaje parpadearon, y una figura salió de las sombras. No era el señor Ríos. Era algo que no debería existir. Sus extremidades eran una mezcla de carne y metal, y su rostro incompleto parecía un intento fallido de imitar la humanidad. No esperé a ver qué sucedería después. Grité a mi amigo que corriera, y ambos salimos del garaje justo cuando la figura se lanzó hacia nosotros. El sonido de cadenas arrastrándose y un grito inhumano nos persiguieron mientras corríamos hacia la calle. Desde esa noche, nunca volví a ver al señor Ríos ni al maniquí. La policía investigó su casa, pero dijeron que no encontraron nada fuera de lo normal. Sin embargo, algunos vecinos aseguran haber visto una figura extraña rondando por la calle en las noches, siempre desapareciendo antes de que pudieran distinguirla con claridad. Aún tengo la libreta, pero nunca la he mostrado a nadie más. A veces pienso en quemarla, pero algo dentro de mí me dice que eso no cambiará nada. El nombre de Luis Gutiérrez sigue marcado en mi mente, junto con todos los otros nombres que estaban en esa lista. Y cada noche, cuando escucho un zumbido en la distancia, sé que lo que estaba en ese garaje no se ha ido del todo.